Hola, bienvenidos a un programa más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitado a Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, con quien estaremos conversando sobre el impacto de las licencias laborales en madres y padres trabajadores de menores diagnosticados con cáncer. Acompáñenos. Kenji López Cuevas es abogado y maestro en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios en la Universidad de Harvard y Georgetown, así como en la Universidad Pontificia Comillas en España. Actualmente Kenji es consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer con sede en Ginebra, Suiza, para el periodo 2020-2022, y se desempeña como presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, AC, organización enfocada en mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familiares que luchan diariamente contra el cáncer en México. En el sector público, Kenji fungió como director de organismos especializados en la Dirección General para la ONU en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue director jurídico en la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República. Asimismo, laboró como asesor del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, se desempeñó como secretario particular adjunto del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el sector privado, Kenji trabajó como abogado asociado en la firma J.A. Treviño Abogados S.A.D.C.B. y en el área legal de la multinacional Cemex. Kenji, un verdadero honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar este ratito con el programa Abogacía Trabajando. Sin más, Kenji, te preguntaría, ¿qué es Cancer Warriors de México? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su historia? Pues el agradecido soy yo, de verdad estoy honrado. Esperaba ya con ansias que llegara este día, Rodrigo, y les agradezco enormemente la invitación. Cancer Warriors de México es una ONG que nace de manera orgánica. Su nacimiento y crecimiento fue de manera natural. Yo te diría, no estaba previsto que a mis manos llegara el crear y ahora dirigir a una ONG enfocada a la lucha contra el cáncer. Y con el paso del tiempo te puedo decir que la mayoría de las organizaciones, y no solamente las de México, Latinoamérica, a nivel mundial, que estamos enfocadas a la lucha contra el cáncer, nacemos porque tenemos una vivencia personal y enfrentamos de alguna u otra manera a este enemigo que es de gran tamaño, pero que solo es uno y nosotros somos muchos. Y en Cancer Warriors de México no fue la excepción. En el año 2013 diagnostican con un cáncer de mama en etapa 2 a mi madre, y a partir de ahí yo tomo esta decisión, Rodrigo, como muchas personas afortunadamente alrededor del mundo, de no dejar sola a la persona, de no dejar solo al paciente y de hacer nuestra su lucha y hacer nuestro también su diagnóstico. Es justo lo que hice. Y a partir de ese momento comenzó un voluntariado, pero un voluntariado con amigos, con mi propia familia. Empezamos a organizar algunos eventos de apoyo a pacientes, a correr algunas carreras con causa, y yo comencé a integrarme a otras organizaciones. Aparentemente la enfermedad tenía un buen diagnóstico, pero como lo digo ya ahora de manera reiterada, el cáncer es un enemigo que no cumple palabra, no tiene tregua, y 1 año y medio después tristemente hizo metástasis, que es cuando el cáncer avanza a otros órganos del cuerpo, y desafortunadamente mi mamá falleció en mayo del 2016. Pero esto hizo, Rodrigo, que se revolucionara mi idea de contribuir de manera positiva a la lucha contra el cáncer de más personas y enfocar mis conocimientos a ello. Es decir, lo que yo hacía antes era un voluntariado, pero un voluntariado deportivo, un voluntariado mucho más asistencial, y enfoqué a Cancer Warriors de México a que tuviera una incidencia legislativa, una incidencia en políticas públicas, porque acompañar a los pacientes en los hospitales es muy bueno. Conoces de primera mano cuál es la necesidad, focos rojos, injusticias, irregularidades que están viviendo, pero a través de la ley, lo sabemos tú y yo, es como se puede atacar y mejorar de manera sustancial la vida de una persona, en este caso de un paciente oncológico. Qué interesante, Kenji, la verdad. Lo decías ahorita un poco entonces en la parte del enfoque. ¿Cuál es justamente el enfoque de acción de Cancer Warriors?
Tal cual, es identificar problemáticas que pueden estar ligadas a la falta de protección de derechos de pacientes oncológicos, hablemos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con cáncer, pero también a la posibilidad de proponer nueva legislación, de reformar legislación vigente y también de promover políticas públicas que mejoren su calidad de vida, que aumenten el presupuesto público enfocado a la atención, a la prevención, investigación, tratamiento del cáncer en nuestro país. Esa es la lucha que llevamos a cabo en Cancer Warriors de México. También es importante decirte, no dejamos de hacer la parte asistencial. ¿Por qué? Porque así comenzó Cancer Warriors, visitando los hospitales, asistiendo a las familias, y eso, como te lo comentaba, nos permite conocer de manera directa cuál es la problemática que viven. Pero sí, nuestra estadía básicamente es en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, a través de las diferentes instancias de ese sector. Ahí es donde buscamos tener incidencia a favor de las y los pacientes. Qué gran labor, la verdad, y hacer este push a nivel legislativo y con diferentes autoridades gubernamentales, Kenji, me parece algo totalmente valioso. Tengo entendido que ustedes son los impulsores, Kenji, de estas licencias laborales para madres y padres trabajadoras de hijos que tienen hijos diagnosticados con cáncer. ¿Cómo es que nacen este proyecto y pues, cuál fue el camino, vamos a llamar, para lograrlo? Pues te lo voy a contar tal cual como fue, porque además me siento en casa, estoy en casa, ¿no? Soy nuevo abogado barrista de aquí, de la Barra Mexicana de Abogados, y creo que es importante que nuestros colegas sepan cómo es que nace esta idea que después se concreta a través de una reforma legislativa. En estas visitas hospitalarias, Rodrigo, yo percibí papás y mamás justo en diferentes hospitales, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Instituto Nacional de Pediatría, el INP, en el 20 de noviembre, La Raza, en el Siglo XXI, vaya, en todos los que te puedes imaginar de aquí en la Ciudad de México, mamás, papás, en edad, digamos, laboral, o sea, en una edad joven, acompañando a sus hijos y pasando días, semanas, meses dentro de los hospitales. Entonces, una pregunta te lleva a la otra, ¿no? Cuando tú empiezas a interactuar con ellos, te das cuenta que tienen ahí muchísimo tiempo dentro de los hospitales. Y mi pregunta recurrente en la cabeza era, ¿y sus trabajos? ¿Cómo le hacen? Porque la Ley Federal del Trabajo no concebía como ausencia justificada el acompañamiento de un hijo diagnosticado con cáncer. Y es como una hebra, Rodrigo, la vas jalando y te lleva a un despido justificado, a la pérdida del ingreso, a la pérdida de la seguridad social y a tener que pasar de una institución de salud a otra. Porque tú lo sabes, que pierdes la seguridad social y pierdes la posibilidad de atenderte en el hospital donde te atendías gracias a ese derecho. Entonces, el iceberg era de este tamaño. Cuando empiezo a comentarlo con mis colegas, con más amigos del voluntariado en Cancer Warriors, dijimos, a ver, vamos a poner manos a la obra en esto. Yo particularmente, como lo concebí, fue, este tema se tiene que resolver mediante una reforma legislativa, una reforma a la Ley Federal del Trabajo existente, porque a través de un programa de política pública corres el riesgo de que a la entrada de un gobierno u otro se quede ahí. Se quede ahí simplemente, ¿no? Al arbitrio de quien se vuelve el funcionario público en funciones. Entonces, lo que hicimos fue eso, preparar no preparamos un documento previamente, primero socializamos el tema. Yo lo comentaba en cada reunión a la que iba, digo, platicaba el foco rojo y platicaba mi posible solución. Y había gente que me decía, sí, suena muy loable, qué bueno que lo intentes hacer, va a ser imposible. O sea, Kenji, ¿has reformado una ley antes? ¿Has sido diputado, legisladora? Pues no. Pero a ver, o sea, es un tema necesario, yo lo veo necesario y para eso existe el mecanismo, para solventarlo. Comenzamos a hacer foros aquí muy cerca para socializar, abrir el tema, invitamos a papás y mamás de menores diagnosticados que ya enfrentaban esta situación, Rodrigo. Nunca llevamos pacientes, eso lo tengo como regla dentro de la fundación, pero en este caso los padres eran los directamente afectados y de manera indirecta, pero muy directa, y te lo voy a decir ahora con el impacto que ha tenido el tema, los hijos se ven también mermados porque no tienen al padre, a la madre que los pueda acompañar en ese momento. Entonces comenzamos a abrir el tema
invitamos senadores, diputados federales de distintos partidos políticos. Esto quiero que quede siempre claro, porque este tema no es político. El día que la lucha contra el cáncer se politiza, el paciente pierde todos, claro. y perdemos todos. Comenzamos a hacer estos foros y de inmediato comenzamos a tener empatía. Era imposible que un senador supiera lo que pasaba en un hospital, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando tú se lo abres y tú se lo expresas, entonces empieza, digamos, a tener razón en ello y a abanderar la causa. Te puedo decir tal cual, Rodrigo, que no tuvimos resistencias. De inmediato hubo un grupo amplio que se comprometió a presentar la iniciativa con nosotros. Nosotros la redactamos, y esto también lo digo con orgullo, para que cualquier ciudadano que conozca un foco rojo y que tenga la posibilidad de hacer frente de esta misma manera, presentando una iniciativa, lo haga. Y si no tienen el conocimiento, porque profesionalmente a lo mejor no están enfocados en otra cuestión, que busquen a través de amigos conocidos, aquí a través de la propia Barra Mexicana, y los ayudamos a que se estructure. La presentamos el 15 de febrero del 2018, una iniciativa para otorgar permisos laborales a madres y padres trabajadores de menores de edad que padecen cáncer, y se presentó en un día conmemorativo en extremo, Rodrigo, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Claro, porque hubo mucha presión de nuestro lado. Yo empecé a mandarles tweets, mensajes a los senadores, principalmente porque ahí la queríamos presentar, diciéndoles, por favor, si van a conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, no suban fotos. Claro. No suban fotos, porque a nosotros, como sociedad civil, no nos ayuda que suban una foto. Mejor ejerzan acciones concretas. Aquí tienen la iniciativa, preséntenla. Y ese fue un mecanismo de presión muy fuerte para que así se presentara. A los pocos meses, claro, tenemos poco tiempo para esta entrevista y me estoy saltando muchas etapas del proceso legislativo. Pasó por comisiones, se dictaminó, se votó en comisiones, y el 25 de abril del 2018 se votó en el Pleno del Senado y se aprobó por unanimidad. Fue un día maravilloso, de verdad, para nosotros, pero el proceso no acababa ahí, Rodrigo, tú lo sabes. Pasa una Cámara y tiene que pasar por la otra. Y la otra fue la más difícil, la Cámara de Diputados, por esto. Porque una iniciativa, bueno, ahora la muestro, una iniciativa que no lleva aparejada la ejecución de presupuesto, pues es letra muerta. Digo, sí, a menos que la iniciativa sea para conmemorar un día o tal, ¿no? Que no implica un gasto público. En este caso sí, se atravesaron las elecciones presidenciales, las pasadas, y bueno, pues esto nos mantuvo en ceteris paribus un tiempo. Continuamos haciendo gestión de llamados públicos, ¿no? A los legisladores y demás, y esperamos a que llegaran los nuevos diputados y diputadas para presentarles el tema. Ya estaba turnado a la Cámara de Diputados en calidad de minuta dictaminada, pero tenían que conocerlo. Hicimos un foro un día antes de que tomaran protesta al cargo, bueno, que ocuparan sus curules, y abanderaron el tema. Un grupo amplio de diputadas, particularmente mujeres, y diputados también. Y bueno, pasaron varios meses, la verdad es que no fue algo tan sencillo, sobre todo el dictamen en las comisiones, en la Comisión de Cuenta y Presupuesto Público, porque pues, esto implica, ¿no? O sea, para dar los datos duros, y ahora sí los comparto, la licencia lo que busca es otorgar hasta 10,000 licencias laborales para madres y padres de menores diagnosticados con cáncer en todo el país, y que puedan obtener el 60% de su salario durante hasta 364 días, acompañando a sus hijas, hijos, sin temor alguno de que los llamen, los amedrenten, amenacen con quitarles el trabajo. Por ley, esto ya no iba a ser posible con la iniciativa. Entonces fue una lucha dura, porque para lograr esto y que el gobierno les otorgase este 60% a hasta 10,000 madres y padres, había que considerar o etiquetar 450 millones de pesos por año. Lo logramos, afortunadamente, primero en diciembre del 2018, ahí se aprobó por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y luego en abril, exactamente un año, un día después, es decir, el 26 de abril del 2019, se votó en el Pleno en la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad. Se envió al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, y con mucho orgullo, aunque han pasado ya 2 años, cada vez que
levanto este diario oficial de la Federación, porque además ya no lo tenemos físicamente, ahora es solo versión electrónica. El 4 de junio del 2019 fueron publicadas las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, porque las licencias son enfocadas para trabajadores del apartado A y trabajadores del apartado B, es decir, trabajadores del sector privado o trabajadores del sector público que tienen a un hijo menor de edad con cáncer. Wow, Kenji, la verdad es que una iniciativa, por supuesto, que se hizo realidad, sin duda un gran aporte, ese atreverse, como tú dices, a hacer las cosas, a querer cambiar, ¿no? Desde esta parte, haciendo este derecho desde la ciudadanía, para lograr realmente un cambio en un tema que desafortunadamente, pues, lo que tú dices no escoge a quién, ni mucho menos, ¿no? Que definitivamente ha impactado la vida de muchas familias, de muchas personas, una más de 6,000. Terrible. Más de 6,000 personas o familias han podido tener acceso a una licencia laboral al día de hoy, Rodrigo. Esto es muy importante decirlo, porque, claro, cuando fueron publicadas las reformas, nos fuimos al Ángel a festejar. Para mí era como si México hubiera quedado campeón en un mundial. Claro. Y nos fuimos al Ángel, varias fundaciones, la nuestra, por supuesto, fueron medios de comunicación a darle cobertura, a hacernos entrevistas en vivo. Fueron padres de menores con cáncer ahí, que yo les decía, váyanse al hospital, yo les llevo el diario oficial, pero querían estar ahí acompañándonos en ese momento. Y decirlo también, Rodrigo, fue gracias también al respaldo de senadores y diputados federales, empáticos, porque tenemos que reconocer que esta no es una lucha en lo solitario, no es una lucha en lo individual, es una lucha grupal, en lo colectivo. Más de 6,000 personas, bueno, padres o madres han podido hacer uso de esta licencia. ¿Qué buscamos? Que tenga mayor difusión. Tristemente el ISSSTE, y lo digo porque seguramente habrá abogados que o trabajen en el ISSSTE o tengan vínculo con funcionarios ahí en el ISSSTE, ha sido una de las instancias que menor difusión le ha dado a este nuevo derecho. Y entonces, donde más licencias se han otorgado ha sido a través del IMSS. Necesitamos más difusión, tú lo sabes que un derecho no conocido es un derecho no ejercido. Y hay padres alrededor de la República que simplemente desconocen que pueden ausentarse de sus empleos sin perder un ingreso, sin perder seguridad social, para acompañar a sus hijas e hijos diagnosticados con cáncer. Claro, importantísimo esa difusión, concuerdo plenamente, Kenji. Te preguntaría entonces justamente cuál ha sido el impacto de estas licencias laborales. Pues al año justamente de que fue publicada la reforma o las reformas en el Diario Oficial de la Federación, nos acercamos con una firma importante de aquí de México para que nos ayudara de manera pro bono a hacer un estudio de medición de impacto, no solo médico, también en el ánimo de los pacientes. Y te puedo dar muchos de los datos duros que arrojó este estudio, pero el más importante es que las licencias están abonando directamente a disminuir hasta en 70% el abandono de los tratamientos oncoinfantiles, que es un problema de los países como el nuestro en vías de desarrollo, Rodrigo, porque cuando no hay recursos para hacer frente a una enfermedad, pero además tienes que cumplir con tu trabajo, pero además alimentar 2, 3, 4 bocas más, ¿no? Entre hijos, pareja y otros familiares que estén a tu cargo, la decisión de muchas familias simplemente era abandonar el tratamiento. Claro. Y cuando no se ven los resultados esperados o tienen que intentar con un nuevo protocolo, abandonaban. Ahora el hecho de contar con su trabajo, tener un ingreso, mantener la seguridad social, ha hecho eso justo, abonar en la reducción de hasta el 70% del abandono. No, definitivamente es que se sienten tranquilos. El simple hecho de saber mi trabajo está seguro, mi ingreso está seguro, de por sí ya traen una presión impresionante con ese tema, claro, ¿no? Y todavía aunado al, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para el tratamiento, para sufragar diferentes gastos, etcétera? Me parece, la verdad, estupenda la iniciativa, y el que existe hoy por hoy ya como derecho, ya en en 3 leyes distintas, es por supuesto algo maravilloso. Kenji, platícanos un poco, ahora previo a las elecciones, estuviste un poco movido con este hashtag del cáncer en la agenda, con diferentes políticos. Platícanos un poco justamente de este hashtag y de este movimiento.
Me da risa porque anduvimos muy movidos, bastante, en 21 estados de la República, imagínate. El cáncer en la agenda. Te platico qué es. Un domingo a principios de abril, justo, empecé a ver fotos de candidatos o precandidatos visitando colonias, visitando, ¿no?, sus tierras, prometiendo mejorar a México, prometiendo construir un mejor México para todos, prometiendo, prometiendo y prometiendo. Y nadie prometía hacer algo en la lucha contra el cáncer. Tenemos temas de urgente atención, Rodrigo, como el desabasto oncológico. ¿Qué les puedo decir aquí en la Barra Mexicana? Si a través del brazo de la Fundación Barra Mexicana se han presentado más de 400 amparos el año pasado en este rubro. Y de ahí me surgió esta idea, iniciativa, pero fue algo tal cual, orgánico, como lo que te he platicado. Lanzar una especie de reto, pero también propuesta a candidatas y candidatos de todos los cargos que se disputaron el pasado 6 de junio para que incluyeran el cáncer en la agenda como un asunto de atención prioritaria. Surgió ese domingo como una cuestión orgánica, así, salió de mi ronco pecho, lanzarles ese reto o ese cuestionamiento de por qué no estaban incluyendo ese tema. Se disparó el tweet y entonces comenzó a tener tanta revolución que formalizamos en mi equipo la iniciativa. Le pusimos un nombre. Cuando yo lancé el tweet no se llamaba El Cáncer en la Agenda. Posterior a ello ya lo hicimos hashtag El Cáncer en la Agenda. Yo estoy en todos los chats que te puedas imaginar de fundaciones de cáncer en México y otros tantos de la TAM. Y les propuse que redactáramos una carta, la hiciéramos pública y la lanzáramos a las y los candidatos de todo el país, pidiéndoles, hicimos un resumen. La verdad es que son tantos los temas que tendrían que atenderse en este sector, pero lo resumimos en 5 cuestiones que nos parecieron las genéricas y que además eran bastante, digamos, entendibles para cualquier candidato. El primer punto que se contuvo en la carta, que además terminamos firmando 65 fundaciones, o sea, el movimiento creció a ese nivel, a hacer 65 fundaciones. El primer tema, combatir y erradicar de manera tajante el desabasto de medicamentos oncológicos para menores y adultos en nuestro país. El segundo, defender y aumentar el presupuesto público para la prevención, detección oportuna, tratamiento e investigación del cáncer. El tercero, aumentar la infraestructura hospitalaria y también las plazas médicas para los oncólogos y hematólogos. Un grave problema que tenemos en el país. ¿Hay fuga de talento o hay un redireccionamiento de lo que quisieron estudiar esos médicos en su especialidad, porque simplemente no hay cabida en el sector público para ellos o para ellas? También incluir a todos los tipos de cánceres en nuestro Sistema Nacional de Salud de Atención, Rodrigo. Un problema grave, porque hay ciertos tipos de cáncer que no tienen cabida en la atención. Y cuando una persona recibe un diagnóstico con ese tipo de cáncer, es igual a recibir una sentencia fatal. Y por último, universalizar los tratamientos oncológicos en todas las instituciones de salud pública. Que no por atenderte en el IMSS tengas un mejor protocolo, tratamiento u oportunidad que atenderte en el ISSSTE o en los diferentes institutos de salud pública. Pues así lo puedo decir, tuvo mucho éxito la iniciativa, fue acogida, recogida, reconocida a nivel nacional. Nos firmaron más de 300 candidatos y candidatas. Allá andábamos con nuestra carta, una carta emblemática en grande y luego cartas ya en lo individual por grupos de candidatos, ¿no? A gobernadoras, gobernadores, diputadas federales, diputados locales, alcaldes, concejales, porque todos de alguna manera, tú y yo lo sabemos, cada cargo tiene una limitante en facultades y obligaciones, pero todos tienen incidencia. Pregúntamelo a mí, yo soy fundación y promovimos reformas a leyes federales. Entonces, quien diga que no tiene facultad o posibilidad, más que facultad, quien diga que no tiene posibilidad de ayudar a un paciente con cáncer, miente, Rodrigo, porque todos en el mundo tenemos posibilidad de hacer algo por ellos. Nos firmaron más de 300, ahí va el dato duro, más de 300 candidatos y candidatas a todos los cargos de todos los partidos políticos, es importante decirlo, porque la invitación fue abierta. Recorrimos más de 21 entidades federativas y bueno, ya ahora tenemos resultados, casi el 30% de quienes nos firmaron resultaron electos, entre ellos tenemos a 3 gobernadores
que firmaron resultaron electos y uno de ellos, del norte del país, prometió la construcción del primer hospital oncológico infantil público para su estado, que podría tener atención no solo para pacientes de ese estado, lo voy a decir tal cual, de Nuevo León, también para estados aledaños a Nuevo León. Así que esa es una de nuestras joyas de la corona en esta iniciativa, porque no se queda en la foto y en la firma de la carta. Tenemos fotos muy bonitas con nuestras familias, con nuestros amigos, como para andar recorriendo el país en búsqueda de fotos. Lo que yo quiero es que el compromiso se cumpla. Y para eso tenemos ya la plataforma www.elcancerenlaagenda.org, en donde puedes conocer los nombres de quienes firmaron este compromiso, y en esa plataforma daremos un seguimiento puntual a quienes, y con una calendarización, quienes cumplieron, porque muchas de ellas y muchos de ellos van a buscar reelegirse. Así que esta será una buena herramienta de publicidad para que valoremos si cumplen o no cumplen. La verdad, Kenji, que la labor, me queda claro que haces es incansable, ¿no? Algo totalmente para aplaudir, definitivamente, y lo que has logrado, y estos avances en donde incluso ya un gobernador diga, bueno, asumo y voy a construir un hospital para esto, la verdad es que tiene un peso definitivamente, y eso es algo muy loable. Te haré una quizá pregunta final, se nos está acabando el tiempo, Kenji. Hablabas un poco hace rato justo esta parte de la Fundación Barra Mexicana, más allá de los amparos que se pueden, por supuesto, presentar, realmente es un tema de que no hay medicamentos, así es una escasez, es una mala planeación del gobierno, porque desafortunadamente los que padecen son los niños que no tienen el medicamento adecuado. ¿Realmente es este desabasto o es una mala planeación por parte de alguien en el gobierno? Es que una cuestión está ligada a la otra. Es una mala planeación con buenas intenciones, malas administraciones. Así te lo diría. ¿Por qué? Porque el tema tiene 2 años y medio en donde no ha sido subsanado, atendido de manera tajante, y cuando nos preguntan a nosotros si existe o no existe, porque es ambiguo también el tema, ¿no? Hay quienes de pronto pueden decir que existe desabasto, quienes no. Tengo 2 contestaciones que dar siempre. La primera, atiende obviamente a la Fundación Barra Mexicana, porque tenemos datos duros de cuántos amparos se presentaron durante el año 2020, que además fue un año muy duro, porque el paciente oncológico enfrentaba el cáncer y el COVID-19 y lo sigue enfrentando a estos 2 enemigos y un tercer enemigo que es el desabasto. Pero el día de ayer, justo en la tarde, el presidente de la República habló de que la próxima semana, Rodrigo, quedará atendido de manera total el abasto de medicamentos. Ante esta declaración, yo lo que veo es una aceptación del problema. Claro. El problema existe y el problema lo vemos en diferentes hospitales, en diferentes estados. Yo creo, y esta es una opinión personal, que ha sido una mala estrategia la que se ha seguido para intentar, digamos, sí, claro, qué bueno que se combata la corrupción, si es que existía, no son temas que a nosotros nos consten, pero si ese es el argumento principal, estamos de acuerdo en que se combata la corrupción, pero cuando estas acciones conllevan el poner en riesgo la vida de una persona, yo creo que hay que pensarlo varias veces, Rodrigo. Estaremos muy atentos a lo que va a pasar. Recordar también que la ONU, a través de las oficinas de la UNOPS, tuvo parte en este proceso administrativo. Queda fuera de nuestro margen facultativo como ONGs saber qué pasa más allá de estas decisiones de gobierno, pero sí de lo que nosotros tenemos conocimiento es de los casos que han llegado a nosotros y que a través de nosotros, con ustedes, con la Fundación Barra Mexicana, hemos podido por la vía judicial revertir la falta del tratamiento y no hacer que la persona, menor o adulto, se ponga en riesgo, Rodrigo. Un cáncer que no es atendido es un cáncer que avanza, es un cáncer que progresa, es un cáncer que si estaba detectado en etapa 1 o 2, avanza a etapa 3 o 4, o puede generar metástasis, o puede incluso conllevar a la muerte de la persona. Kenji, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó. De verdad, antes que nada agradecerte nuevamente por estar con nosotros, y sobre todo agradecerte por toda esta labor que haces a través de la Fundación. Yo creo que invitaré a la gente, una, a sumarse al proyecto definitivamente, y 2, a estar muy al pendiente de, como bien lo comentabas, estar tras estos políticos
que firmaron para ver que realmente cumplan. Y salgan beneficiados los niños. Nuevamente muchas gracias, Kenji, y gracias por habernos acompañado nuevamente. Pues gracias nuevamente por habernos acompañado. Un programa sumamente interesante, enriquecedor, con una ardua labor que ha hecho Kenji, incluso para lograr que hoy sea una realidad estas licencias laborales para padres y madres que desafortunadamente tienen hijos diagnosticados con cáncer. Los invito a sumarse a este gran proyecto de Kenji a través de su fundación, a través de la Fundación Barra Mexicana de Abogados. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.